Se acaba de publicar en España, la editorial Trota, un libro del historiador Aldo Schiavone, Poncio Pilato, un enigma entre la historia y el misterio. Resulta que en el interrogatorio de Pilato a Jesucristo no había nada más que un tanteo del prefecto romano para saber qué estaban tramando los diferentes grupos políticos de la época. Estaba al parecer la cosa calentita y él pensaba que vivía rodeado de colgados. Resulta que Pilato pensaba que la aristocracia sacerdotal quería jugársela y que corría el riesgo de ser el tonto útil en un ajuste de cuentas entre diferentes grupos. Ahí estaban los sacerdotes saduceos, que querían librarse de Jesucristo porque les estaba haciendo la competencia, porque era mucho más eficaz en teología y en política. Jesucristo, que al parecer era un crack. Pero claro, si los sacerdotes saduceos lo crucificaban, pues igual la gente se enfadaba, porque Jesucristo ya tenía su público. Que se hicieran cargo los romanos. Los saduceos eran poquitos, pero poderosos, ¿eh? Era una suerte de grupo de Davos. Y claro, eran colaboracionistas con los romanos, claro, con lo que mandaban. Igual Pilato al final era un tipo majo, ¿eh? Resulta que los evangelios estaban escritos desde un punto de vista antijudío. ¿Por qué? Porque los que lo escribieron querían contentar a los romanos para que el cristianismo pues prosperase en el imperio. Y resulta que Pilato ni siquiera se lavó nunca las manos, porque era romano, y eso de lavarse las manos era una costumbre hebrea. Hablando de lavarse las manos, Trump no deja de insultar a la OMS y azuza a sus bestias, que tienen el cerebro en ictus permanente por el exceso de hamburguesas con Coca-Cola y patatas. Y resulta que al director de la OMS, de la Organización Médica, Ghebreyesus, le han llamado negro, porque leen algunos descerebrados aleccionados por Trump que la Organización Médica de la Salud trabaja para los chinos. ¡Ups! Y este hombre, Adhanom, ha dicho que está orgulloso de ser negro y que está orgulloso de ser microbiólogo. Y que a él le pueden insultar lo que quieran, pero cuidadito, que no insulten al continente africano. También ha respondido a las críticas de Donald Trump, no se lava las manos, y a sus bravuconas amenazas de retirar su aportación a la OMS, recordando que lo que está en juego son vidas humanas. No se lo ha dicho, pero seguro que ha pensado que sería un momento ideal para que Trump dejara de hacer payasadas. Pero claro, pensará, si las ha hecho con el FBI, que es de su casa, ¿qué hará con la OMS? El máximo responsable de la sanidad mundial ha continuado. Nos vamos a centrar en seguir salvando vidas y no vamos a perder el tiempo haciendo política, sino que nos vamos a dedicar a luchar contra el enemigo público número 1, que es el virus. ¿Escucháis a Abascal y Casado? En la misma dirección ha solicitado a los líderes del mundo que pongan en cuarentena la política, tendría que haber dicho el politiqueo, y que mantengan la unidad porque hay miles de vidas en juego. Vamos, que los de Abascal se estarán sumando seguro a los insultos racistas, a los de esos blancos del America First, porque esos son los amigos de Abascal. Toda esa gente que considera que patriotas solo son los que defienden mamarrachadas, que son los mismos que entienden que Abascal tenía derecho a embolsarse 90.000 pavos al año en un chiringuito, pagado por todos, ¿eh? Un chiringuito, claro, como lo son siempre los de la extrema derecha, que es muy español, pero de esa España rancia, que a los demás nos hiela el corazón. Abascal y Pablo Casado, que se lavan las manos contra el coronavirus, pero también se lavan las manos de la suerte de España, porque España solo es España si gobiernan ellos. En mitad de esa guerra sin cuartel de la derecha al gobierno de coalición, una guerra que alegrará tanto a alemanes y holandeses, resulta que los alemanes y los holandeses se han lavado las manos con eso de repartir un poquito todo lo que han ganado durante todos estos años con el euro. Los alemanes ya nos bombardearon cuando vinieron con Hitler a ayudar a Franco. Por eso Abascal y Casado son españoles, pero más bien alemanizados. Lavarse las manos para no contaminarse del coronavirus es genial. Pero lavarse las manos cuando tienes que echar una mano a los demás es de hienas. La Gestapo, muy amiga de la muerte, tenía una calavera en su escudo. Y los de Abascal gritan ¡Viva la muerte! Cayetana lo grita pero en inglés, porque es que es políglota. Y Casado, como siempre, haciendo caja con los muertos. ¡Qué necrofilia! Pensaba Poncio Pilato que los sacerdotes saduceos eran unos pillines. Y eso, vamos a ver, eso sin conocer a la derecha española. Una derecha española que hubiera ejecutado sin audiencia a Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Pues por revolucionario. Semana Santa. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Hoy estamos con el profesor Vicente Navarro, profesor
catedrático de la Universidad Johns Hopkins, de la Pompeu Fabra y experto sobre todo en políticas públicas vinculadas con el estado del bienestar y en concreto le ha dedicado mucho tiempo a las políticas públicas que tienen que ver con la sanidad. Todo esto es un terrible drama nacional. Por eso les pido que dejen de hablar solo de picos y de curvas, de despersonalizar el inmenso dolor de esta masacre en vidas humanas. No convirtamos en mera estadística a las decenas de miles de vidas truncadas y de duelos en soledad. ¿De verdad mantiene que ha hecho todo bien? Señor Casado, hay cosas que no cuadran, porque si usted y la señora Ayuso, por ejemplo, tenían tan claro como ahora dicen lo que podía pasar, ¿por qué no compraron el material que se necesitaba? Nada se lo impedía y además era su competencia. Por tanto, señorías, les convoco formalmente, por ello, la próxima semana a una primera reunión a todas las fuerzas políticas que quieran participar de este gran acuerdo económico y social para la reconstrucción de nuestro país. Integraremos en este acuerdo a los agentes sociales, a los presidentes autonómicos y a las fuerzas políticas que estén dispuestas a arrimar el hombro. Todos estamos llamados a esos pactos. ¿Están dispuestos? Yo lo estoy. Hay momentos cruciales en los que hay que saber elegir y todos los españoles recordarán que la sociedad venció al virus mientras usted solo pensaba en vencer al gobierno. Profesor Navarro, acaba usted de publicar en el Diario Público un trabajo acerca de una pregunta que nos inquieta a todos, ¿no? ¿Por qué en España ha explotado, ¿no?, el coronavirus de esta manera? Me gustaría hacerle una serie de preguntas para intentar, bueno, ver si podemos encontrar un poco de luz. En su artículo usted lo primero que hace es intentar explicar qué es eso de la tasa de mortalidad. Sí, porque hay varias maneras de interpretarlo. La tasa de mortalidad de una enfermedad es el porcentaje de la población que cae enferma por aquella causa. Y cuando se hace de esta manera, la población, la composición de la población es un factor importantísimo. Por ejemplo, se sabe que los ancianos son más vulnerables que no la gente joven en caer enferma debido a la coronavirus. Y por lo tanto, a mayor envejecimiento, pues se supone mayor mortalidad. Parece lógico, pero en realidad los datos no muestran que sea el factor determinante. O sea que España es una sociedad envejecida, el porcentaje de las personas ancianas es elevado, pero así lo son muchos otros países en Europa, Italia, Alemania, etc. Y en cambio Alemania, que la estructura demográfica no es muy diferente a la nuestra, pues tiene una mortalidad bajísima. En cambio nosotros tenemos de las más altas del mundo. Esto es importante que se sepa. Claro. No, le escucho, profesor. No. La otra tasa que es importante es la de la letalidad de aquella causa. O sea, que ahí es el número de enfermos que tienen por la coronavirus que mueren. Entonces, ahí el numerador es el número de muertos y el denominador es cuánta gente está contaminada. Y el problema es que no hay ningún país en el mundo que se sepa con exactitud cuál es el porcentaje de la población que está contaminada. Algunos lo saben más que otros. Alemania, Corea del Sur, en China algunas provincias, pero ahí es un tema muy importante, pero que no sabemos con exactitud. Pero sí que podemos sospechar que a mayor porcentaje de la población contaminada, mayor la mortalidad. Y de ahí que la estrategia del distanciamiento social siga el criterio de que hay que evitar la contaminación. Estos son los dos indicadores importantes. Hay un elemento que usted insiste mucho, no solamente en este artículo, sino que a lo largo de toda su carrera, que es todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Como un elemento que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y que la prevención es un factor esencial a la hora de entender qué está pasando con el COVID-19. Sí, bueno, ahí han habido estudios muy interesantes de por qué unos países, incluso con semejanza en la estructura demográfica, tienen indicadores de mortalidad muy distintos. Como ya decía antes, Alemania, una estructura demográfica semejante y en cambio una mortalidad muy baja y en cambio España es elevadísima.
Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes que explican eso? Uno de ellos, casi diría lo determinante, es la capacidad que tiene el país para protegerse, evitar la contaminación. Y es un elemento muy importante. Y que ahí, en ese momento, hay muchas maneras de prevenirse. En este momento, una importante sí que ha sido el distanciamiento social. Este es un factor muy importante. Pero hay otro que es la manera como responder a ello. Y esto es fundamental. Y en ese aspecto sí que vemos que incluso entre países donde ha habido el mismo porcentaje de personas que estén confinadas, así todo, la mortalidad es muy distinta. ¿Y cuál es entonces el punto clave? La capacidad de respuesta del sistema sanitario, en el que eso depende bastante de los recursos. ¿Me explico? Y ahí es la causa de que Italia y España tengan una mortalidad tan alta, porque España siempre ha tenido un gasto sanitario muy bajo y que ha sido incluso más reducido debido a los famosos recortes durante la Gran Recesión. ¡Pública! ¡Sanidad pública! ¡Basta de especulación! ¡Basta de especulación! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad! ¿Le vota? Por favor, guardemos la distancia, que no quiero nada con Queremos usted. sanidad pública sin El voto es secreto, el voto es secreto. Vale, voto es secreto. Voto es secreto. Menos quitar camas. Sanidad pública, sanidad. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y esa es la causa principal de que tengamos una mortalidad tan elevada. Tenemos un sistema universal muy bien diseñado, pero con gran pobreza de recursos. Y esa es la causa de que la mortalidad sea muy elevada y también de que los profesionales y trabajadores del sector sanitario estén muy contaminados. Somos el país en que tiene un porcentaje mayor de médicos, enfermeras, trabajadores en los sectores esenciales que están contaminados. Esto es indicador de la insuficiencia de recursos. Claro, es decir, lo de la contaminación de los trabajadores del servicio sanitario tiene que ver directamente con la falta, pues eso, de tapabocas, de batas, de guantes y de material adecuado. Exacto. El gran déficit que tenemos de mascarillas, el gran déficit que tenemos de respiradores, responde a esa insuficiente de recursos. O sea, que en ese aspecto... Sí. Usted señala también que hay una relación directa entre, más que contagio, la letalidad está muy relacionado al gasto público, ¿no? Estados Unidos, creo que usted dice que el 4,5%, España un poco más del 6%, en comparación con Alemania hay casi 3 puntos de diferencia de gasto público en sanidad. Sí, es el gasto, pero incluso más importante es el tipo de gasto, porque puede ser gasto privado o gasto público, ¿no? O sea, en Estados Unidos el gasto privado es enorme, es ahí el sueño del pensamiento liberal, es el modelo, el punto de referencia del pensamiento neoliberal, y que ahí es la privatización de la sanidad, dentro de una dinámica en que el motor de los cambios es la tasa de beneficios que consiguen las empresas aseguradoras y hospitales. Claro, hemos visto que cuesta $35.000 curarte del coronavirus. $35.000 si tienes la desgracia de caer enfermo. Es una locura. Exacto. Y 5.000 conseguir que te prueben si tienes o no la prueba. O sea que es ahí el mercado, es el que determina. Y de ahí que en Estados Unidos va a ser un desastre, porque no está... Y ahora hay una plena realización de que el sistema liberal en sanidad es un desastre. Pero aquí en Europa lo que vemos es que el gasto público es muy bajo. También en Estados Unidos el público es muy bajo. Y aquí el gasto público es mayor que el privado, pero es que el gasto público es muy bajo. Y es ahí el tema de que se ha incluso reducido más. ¿Y qué quiere decir el gasto público se ha ido más bajo? Pues que el número de profesionales ha bajado, tenemos datos, el número de enfermeras ha bajado, el número de
camas hospitalarias ha bajado, el número de unidades de especial atención ha bajado, de cuidados intensivos ha bajado. Claro, y entonces ahí el personal que está en el sector sanitario está sobrecargado. Y ese caso, pues que el número de respiradores es muy bajo, las mascarillas, una cosa, o guantes, ha sido un auténtico problema, y ahora han tenido que ir rápidamente a comprarlo a nivel internacional, etcétera, etcétera. Hay una cosa que usted plantea que es paradójica, y es que ese 20% de gente más rica que podría confiar en la sanidad privada, en una crisis de estas características no tiene ninguna garantía en esa sanidad privada. Totalmente. O sea, que lo que se ha mostrado en esa pandemia son las enormes debilidades que tiene el sistema sanitario español, y que se traducen en que un sector público que tiene un carácter universal, lo cual es de aplaudir, que está haciendo una gran labor, pero claro, con muy pocos recursos. Ahí está. Pero luego hay la medicina privada, que sobre todo al sector más pudiente, con renta mayor en la sociedad, y eso se ve muy bien, por cierto, cuando analizamos la distribución de la enfermedad en España en varias ciudades, que hemos documentado, y en el artículo documento, cómo los barrios obreros tienen unas tasas de morbilidad de enfermedad mucho más altas que no en las clases medias o en las clases más pudientes. O sea, que en ese aspecto. Bien, esa clase pudiente va a la privada y se cree que ya lo tiene resuelto. Pues no lo tiene resuelto. Ahora están muriendo mucha gente de las clases altas. ¿Me explico? Mucho menos, y eso en sí es denunciable, que no las clases obreras, que allí la mortalidad es tremenda. Claro, una cosa que usted ha trabajado, que es la diferencia de esperanza de vida, ¿no? En virtud de las clases sociales, esas cifras se van a agravar, supongo, de manera clara con esta pandemia, ¿no? Porque es verdad que el coronavirus contagia de una manera democrática, pero no mata de una manera democrática, mata mucho más a los sectores trabajadores. Sí, no es una manera muy gráfica como lo presenta usted. Pero quisiera terminar la observación anterior de lo privado y lo público. O sea, aquí en España tenemos el 20, 25, 30% de la población, en algunas partes como Cataluña más elevado, que van a la privada. Y son la parte de la ciudadanía que tiene una mayor renta. Y se creen que con esto ya pagan menos impuestos y que tienen su problema resuelto. La pandemia ha mostrado que no lo tienen resuelto. También caen muertos. De ahí que esa dicotomía, dualidad del sistema español, de la privada y la pública, se ha mostrado que la privada, que parece que sea mejor que la pública en cuanto a menos tiempos de espera, cosas que son importantes, pero en cambio, en cuanto a la calidad, es peor que la pública. Y el hecho lo demuestra que cuando una persona va a la privada, si cae muy enferma, la misma clínica privada lo lleva a la pública. ¿Me explico? O sea que en ese aspecto, la gente de mayor renta que tiene bastante influencia y poder, tiene que darse cuenta que lo que creen que tiene resuelto no lo tiene resuelto, que lo que necesita un servicio público que cubra todas las clases sociales y que tenga las comodidades que hoy tiene la privada junto con la calidad de la pública. Porque la privada tiene menos calidad, en parte porque tiene menos profesionales en la privada. Y se pagan menos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el reto que la pandemia ha mostrado. Se necesita un servicio público extenso que esté preparado para situaciones excepcionales y que sirva a todas las clases sociales. Y es para el beneficio incluso de la gente pudiente, que cree que tiene el problema resuelto y no lo tiene. Una última pregunta, profesor, para despedirnos. Usted ha planteado que ha habido una cierta descoordinación que puede tener que ver con la descentralización, ¿no?, de la sanidad en las comunidades autónomas, algo que para algunas cosas parece positivo, pero que a la hora de enfrentar una pandemia de estas características, igual que criticamos que no haya una respuesta europea, las dificultades para que haya una respuesta estatal también parece que van en una dirección que no es la correcta. Sí, ahí hay otra observación muy pertinente. Hay varias observaciones a realizar a este nivel. Uno es de que se tiene que evitar esa situación que cada comunidad autonómica tiene que espabilarse por su propia cuenta.
esto es un error profundo, de que las comunidades se creen que el problema ha sido que el sistema está demasiado centralizado. No, antes al contrario. Porque fíjese que hay un enorme déficit hoy de estos materiales a nivel mundial. Entonces, encontrar que Cataluña está compitiendo con Galicia, que está con Andalucía, intentando comprar las pocas mascarillas que hay en el mercado internacional, esto no favorece al productor de mascarillas, pero desfavorece al que intenta comprarlas. O sea, esto ha pasado en todos los países. En Estados Unidos, los estados compitiendo y ya se han dado cuenta, oiga, no, el gobierno federal tiene que intervenir ahí y muy masivamente. Lo mismo en España. Y el otro es que ahí quiero hacer una observación que quiero que se entienda bien. No quiero que se malinterprete. Pero creo que hay que criticar a aquellas fuerzas políticas que a veces basados, por ejemplo, en Cataluña, que creen que el problema es Madrid. Esta mentalidad que tiene unos fines sectarios, partidistas, crea una dinámica que es totalmente contraproducente incluso para la propia Cataluña. En ese aspecto se está intentando politizar una situación que tiene que denunciarse, porque además se responsabiliza al gobierno actual de la elevada mortalidad, lo cual es de una incoherencia tremenda. El problema está en los gobiernos anteriores que siguieron unas políticas de austeridad que han debilitado, empobrecido a la sanidad para poder responder a esa crisis. Lo mismo en cuanto a esta descentralización. Lo que se requiere en este momento es precisamente una unidad en la respuesta bajo una dirección. En este momento tiene que ser el Estado central, porque es el que está en situación más poderosa para poder resolver algunos problemas, que por cierto no puede depender solo de comprar en el exterior. El Estado tiene que intervenir para asegurarse que se crean estos productos que están necesarios y que van a ser muy necesarios. Por ejemplo, el problema de las mascarillas. El problema de las mascarillas es que los profesionales y trabajadores no tienen, pero es que las tendrían que tener y también toda la ciudadanía. Ustedes van a ver como en España, como se está viendo en otras partes, la gente a la calle va a llevar mascarilla porque protege a la ciudadanía que la utiliza. Entonces, España tiene los recursos para crear mascarillas. Oiga, hay industrias textiles enormemente exitosas, algunas citadas por usted. O sea que en ese aspecto, pues mire usted, el Estado podría forzar a esta industria, oiga, usted tiene que hacer mascarillas, ¿me explico? No por generosidad o caridad, no, oiga, usted hace a este precio. Esto es lo que el Estado tiene ya la autoridad para hacerlo, y esto beneficia a toda España, sea Cataluña, Andalucía, Galicia o Madrid. Mrs. Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Pompeu Fabra, en la Johns Hopkins, muchísimas gracias por acompañarnos en esta frontera confinada. Seguiremos en contacto con usted. Muchas gracias y hasta pronto. Y ánimo, ha sido un placer. Gracias. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en el balcón. Hoy vamos a hablar de la masculinidad en tiempos del apocalipsis. Como ya sabréis, porque lo hemos explicado aquí muchas veces, o porque el feminismo desde luego lo ha teorizado y lo ha explicado mucho, la masculinidad, igual que la feminidad, es una construcción, es decir, es un invento que cada cultura, en cada contexto, plantea sobre lo que se supone que tiene que ser un hombre y lo que se supone que tiene que ser una mujer, y así construye un proceso de socialización en el cual se nos empuja a las mujeres a responder a la feminidad y a los hombres a responder a la masculinidad. Una de las cosas que tiene el discurso de la masculinidad es haberos convencido de que en una situación de crisis, en una situación apocalíptica, en una situación extrema, pues lo que tendríais que hacer es tener comportamientos heroicos, épicos. Así que muchos habíais imaginado que en una situación como la que estamos viviendo de apocalipsis, pues iríais montados en vuestro caballo, aunque nunca hayáis subido a un caballo, o sujetando vuestra espada y combatiendo al enemigo, aunque no hayáis empuñado una espada en la vida. Pero resulta que nos ha tocado el apocalipsis menos épico que nadie podía imaginar, y lo único que tenéis que hacer es quedaros en vuestra casa. Y resulta que entonces esto ha conectado con vuestro
salvador, con vuestro cazador, con vuestro recolector, con vuestro ser atávico este de proteger la supervivencia de la familia, y habéis decidido convertir en heroica una tarea como la de ir a hacer la compra. Y ya os digo que no se ha visto nunca tanto hombre haciendo la compra en el supermercado, en la panadería, en el pequeño comercio, en la tienda de ultramarinos, porque lo habéis asumido como una tarea heroica. Pero resulta que habéis descubierto que no es tan fácil. Te ha dicho espárragos, pero te ha dicho naturales o trigueros, de lata, puntas, enteros. De repente habéis descubierto dos cosas. Primero, que esta tarea, que antes no hacíais mucho, no es tan fácil. Y segundo, que igual de la supervivencia, fíjate tú, que nos estabais encargando vosotros. Qué duro. Otra cosa muy dura también es que no tenéis espacios donde compartir vuestras masculinidades estas de, por ejemplo, hacer o decir vuestras valiosísimas opiniones pues acodados en la barra de un bar o en el vestuario del gimnasio, donde sea que la hacéis. Y ahora las únicas víctimas de vuestro cuñadismo y de vuestra condescendencia y de vuestra opinión de todo es vuestro entorno, con quien convivís. Y fíjate tú que no nos ha sorprendido, y mucho menos a las feministas, que han aumentado casi un 40% las llamadas al 016 por casos de violencia machista, porque se empieza siendo condescendiente, se empieza tocándote los huevos y no haciendo nada en casa, y se acaba pues siendo un poco violento y asustando y ejerciendo la violencia, porque como ya has empezado ejerciendo la explotación doméstica, no haciendo nada y no dedicándote a ninguna tarea reproductiva, pues de ahí a la violencia no queda mucho. Y algunos, de paso, también están haciendo ejercer la violencia en las redes sociales. Como os aburrís y como no tenéis dónde explicar vuestras opiniones, pues estáis lanzando opiniones que normalmente incluyen la palabra huevos, cojones y estos argumentos que tanto os gusta utilizar. Y algunos estaréis pensando, yo no soy así, no todos somos así. Pues una cosa os voy a decir, es verdad, algunos no sois así. Pero muchos de los que creéis que no sois así, sí lo sois. Un besito a los que no. Hoy os dejamos con una frase de Eva Cid. Ahora que hacer la compra se ha convertido en un privilegio, ya sabéis quién se está apropiando de él. Hasta la próxima vez que nos dejen salir a la calle. Pavía, Primo de Rivera, Franco, Tejero, Germán Terç, Rosa Díaz, Santiago Abascal. La derecha siempre ha sido mucho eso de romper la baraja cuando no le vienen buenas cartas. Hombre, podríamos decir que patean el tablero cuando van perdiendo, pero eso supondría que son avezados jugadores de ajedrez. Y tampoco está la cosa como para pasarse con eso de las ficciones. Estos golpes de Estado vienen siempre disfrazados de gobiernos de salvación nacional, que es una cosa que queda todo como más fino, como más patriota. Salvación nacional. La última propuesta de esto ha llegado esta semana. Váyase, señor Sánchez, repiten una y otra vez. ¿Y en su lugar qué hacemos? Pues nada, gente que lleve a España en el núcleo de sus cromosomas. Un consejo de ministros a la altura de la grandeza de España. Somos el país más grande del mundo. Vamos, y los demás a nuestro lado una mierda. Para la presidencia entonces pues hace falta un triunvirato a imagen y semejanza de la antigua Roma. Felipe González, José María Aznar y la momia de Franco. ¿Alguien da más? Vamos, con una tripleta así nos saca de la crisis, nos saca de la ONU y si hace falta nos saca de la Vía Láctea. Vamos a ver, portavoz. Alguien autoproclamado como Rosa Díaz, que va presumiendo por ahí de que ella no la calla ni la ETA. Hombre, la ETA no, pero las urnas un par de veces te han callado, Rosa. En democracia conviene hablar de gobiernos cuando tienen los votos necesarios, para no quedar así como golpista. Vamos a ver, seguimos con ese gobierno virtual. Derechos sociales, alguien con sensibilidad social. Claro, para la agenda 18-20 podemos poner a Gerardo Díaz Ferrán, el de la COE y expresidiario del sector del Real. El que dijo, para salir de la crisis hay que trabajar más y ganar menos. ¡Qué pedazo de ministro para lo social! En igualdad, pues está clarito. Bertín Osborne. Liberación del hombre ya, coño, y viva España. Y la mujer, pues en casa y con la pata quebrada, que para eso es un regalo del Señor como el vino. ¿No salieron de nuestras costillas? Y la más, ¿le puede echar una mano?
Toni Cantó, que se aprovecha y prohíbe el 8M y vuelve a recomendar el marcha atrás en las relaciones sexuales. Para defensa, ya lo tengo, el torero Juan José Padilla, que como le falta un ojo, siempre mira a la derecha. No es que destaque por su inteligencia ni por su carisma, pero físicamente pues se da un aire a Millán Astray y bueno, pues a esta gente le gusta ese tipo de aspectos. Hay dudas en cultura, porque tiene mucho para escoger: Arévalo, Felizuco, Quique San Francisco, Norma Duval, José Manuel Soto. ¿Con quién quedarse? Aunque al final, no sé, igual lo deciden los chinos, o con un test de cociente intelectual. Más de 60 ministros, entre 50 y 60 secretario de Estado, menos de 40 asesor. Ah, claro, y protección a la infancia, a INDA, para que elegirle sobre manutención a los hijos, ¿vale, INDA? Vamos, que esto lo llaman Gobierno de Salvación Nacional, pero la nación a toda esta gente le resbala. No le regalaron las bases norteamericanas en suelo español a los americanos. Estos patriotas sabían desde 1975 cómo había que actuar con el coronavirus. Es que es lo que siempre han sabido, porque son golpistas. Golpistas, eso sí, de barra de bar, igual que son patriotas de bar de alterne. Aznar se ganó el derecho de poner los pies sobre la mesa en las reuniones con Bush, y Bush se lo cobró sobre las espaldas de todos nosotros, metiéndonos en la guerra de Irak. Un gobierno de facto, con Aznar y González y Díaz, volvería a ponerse a las órdenes ¿de quién? De los alemanes y holandeses. Bueno, González vería cómo regalarle unas galerías preciadas a sus colegas venezolanos o mexicanos. Un gobierno con esta gente que implicaría austeridad, recortes, ajustes, desahucios y al final una sanidad pública con 6.000 camas menos. Salvación nacional, no. Sálvese quien pueda. Otra vez en la historia de España. Hasta mañana, desobedientes.